Yo, quien os habla, soy Valentina, soy la directora de marketing de Bytemaster, seré la moderadora de este café virtual, y también está conmigo mi compañero Eloy Franco, que es responsable de negocio, que estará un poco de DJ detrás de ahí en los controles en el chat para cualquiera que quiera hacer una pregunta o que quiera hacer algún comentario a través del chat o solicitar la palabra para hablar, pues Eloy estará pendiente, muy pendiente de eso. ¿Sí, Eloy? Perfecto. Sí, yo, cualquier persona que no tenga micrófono o que no pueda utilizarlo, que sepan que tienen el chat en este caso y por orden iremos leyendo las opiniones y las preguntas que vayan teniendo los clientes en este caso, sin ningún tipo de Genial. problema. Genial. También si tenéis alguna pregunta con respecto a nuestros servicios después, Eloy es vuestra persona, ¿vale? Él os ayudará en cualquier cosa que necesitéis. Bueno, entramos ya en materia, ya tenemos alrededor de 38 asistentes. En la convocatoria estábamos alrededor de los 70, cosa que yo creo que ya estamos alcanzando el número de asistentes que tendrá este café. Bueno, os recuerdo que el café se acaba de empezar a grabar, se grabará durante toda la sesión y al final de la sesión se entregará a todos los que se hayan inscrito, ¿vale? Para que tengáis un inicio del debate. Bueno, pues nuestros cafés virtuales, como os comentaba, empezaron al principio de este confinamiento con la idea de eso de tratar temas de interés. Empezamos de la mano del abogado Jordi Martorell hace un par de semanas atrás para hablar de temas de ERTES en el sector logístico. A ver, paso la diapositiva aquí. Sí, luego tuvimos el gran honor de tener a Antonio de la Osa para hablar sobre todos los temas de las nuevas regulaciones alrededor del tema de garantías y aplazamientos de la aduana española. Y la semana pasada contamos con la presencia de Carla Rúa, responsable de proyectos estratégicos del Port de Barcelona, para hablar sobre las previsiones, digamos, en el transporte en esta era post-COVID. Y hoy, pues, tengo el placer personal de dar la bienvenida a María del Borde Seguren, que lleva pues una extensa carrera en puestos, digamos, de responsabilidad en varias multinacionales como Bunge, Deloitte y ahora Laboratorios Esteves, en temas siempre, ¿no?, con un foco en temas de mejora continua de procesos, gobernanza, transformación digital, etcétera, ¿sí? María es doctora por la Universidad de Barcelona, ¿vale? Y ella nos puede aportar una visión muy estratégica sobre el panorama que se nos espera a día de hoy con este tema de la industria post-COVID, ¿no? En particular queremos hablar hoy sobre, pues, de cómo la ruptura, ¿no?, en la cadena de suministro que se produjo a raíz de la pandemia sanitaria, bueno, ha obligado, ¿no?, a la industria a replantearse, y este fue un tema que también salió en el debate anterior con Carla Rúa, ¿no?, de cómo el tema empieza a aflorar, ¿no?, las nuevas estrategias de externalización, de deslocalización de la industria para hacer frente, digamos, a esta nueva realidad, ¿no?, a este new normal, esta nueva normalidad a la que nos vamos a enfrentar ahora en el día. Como última cosita, ¿vale? La estructura de este café, como ya os he dicho, María presentará su visión sobre el tema y luego abriremos el debate que estará moderado, o sea, que estará Eloy pendiente del chat por si alguien quiere hablar, comentar, hacer una pregunta, etcétera, etcétera. María, te doy la palabra y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Valentina. Muchas gracias a Bytemaster por la confianza y por la invitación. La verdad que cuando Valentina me comentó sobre la temática y la posibilidad de realizar un debate sobre este tema, se me planteó un reto. Se me planteó un reto porque, considerando la situación actual, la incertidumbre, ya genera de por sí pues muchas preguntas y muchas dudas. Pero es que cuando hablamos de externalización y cuando hablamos de deslocalización, ya es un tema que por sí mismo es un reto y que tiene muchos puntos de vista, vamos a decirlo así. Entonces, de alguna manera, el planteamiento de esta presentación va en la línea de generar debate, de realizar reflexiones en voz alta en relación a las tendencias que posiblemente se creen y ya se estén creando, porque
el efecto COVID ya lo tenemos aquí, y las preguntas sobre externalización y deslocalización ya están aquí. Entonces, de alguna manera, la presentación, el formato o la manera en la que he planteado el debate es un poco de situación. Os comentaré unas 4 cifras clave que creo que son importantes dentro del tema que vamos a tratar. Hablaremos también de cómo afecta la crisis y la rotura de la cadena de suministros a los diversos sectores, y luego ya pasaré a hacer la reflexión más estratégica sobre aquellos elementos que quizás hagan que se varíen los parámetros de decisión o las consideraciones versus aquellos elementos que se consideraban anteriormente a la crisis. Entonces, sin más preámbulos, prácticamente el 80% de la población mundial en estos momentos está viviendo bajo medidas de distancia social. Luego también tenemos prácticamente el 80% de las compañías reportando o reconociendo que en algún momento y en algún nivel han tenido rotura de cadena de suministro de algún tipo durante la crisis, el 80%. Y luego un dato muy importante, el 50% o más de las compañías reconocen que no tenían un plan de continuidad preparado para actuar en una situación como esta, generando un nivel de incertidumbre mucho mayor al que se hubiera generado si hubiera habido un plan de contingencia en su momento, y teniendo que recurrir de alguna manera pues a la improvisación, ¿de acuerdo? Esto es un dato muy importante sobre el que haré más reflexiones más adelante. Todos sabemos y somos conscientes de lo que implica a nivel de PIB la situación actual, tanto en Europa como en el resto del mundo. Poniendo solamente 2 ejemplos, pues Francia y Alemania están esperando un retroceso en el PIB histórico peor, o sea, el peor resultado desde la Segunda Guerra Mundial, que, vamos, no es tontería. Valentina, creo que será mejor que cojas el control porque tengo mucho delay cuando voy pasando las diapositivas, ¿vale? Luego, un dato importante y un dato positivo en el que también haré un poco de énfasis, y es que se espera que el comercio electrónico que se está generando alrededor de la crisis del COVID se vuelva estructural, es decir, que vamos a tener un cambio de paradigma y un cambio de modelo de negocio efectivo. Luego, en el caso, por ejemplo, de India. India hoy en día es, diría, prácticamente líder en el área de externalización de servicios, sobre todo servicios informáticos y servicios de soporte en el área contable y administrativo. De acuerdo con este estudio en la India, las empresas no estaban preparadas para que sus empleados pudieran trabajar desde casa, y el nivel de servicio ha hecho que prácticamente más del 50% de las empresas a las que dan servicios se hayan visto afectados de alguna manera en los cortes, con cortes tanto técnicos y tecnológicos como del hecho de proveer estos servicios efectivamente, ¿de acuerdo? Y aquí estamos hablando de cosas, por ejemplo, tan serias como facturación o pedidos. A nivel de recuperación, porque hay que ser optimista y hablar de recuperación también, las cifras hablan por sí mismas. Las expectativas de recuperación realmente, en general, y de acuerdo con este estudio de Deloitte, estamos hablando de meses, ¿vale? Meses y trimestres. La gran mayoría está esperando que esto ocurra segundo o incluso segundos trimestres, pero sobre todo ya hacia el final del año, octubre-diciembre, ¿de acuerdo? Entonces, considerando todo este panorama, hay que hacer la reflexión, ¿no? Y yo creo que hay una parte interesante, sobre todo cuando hablamos de estrategia, y es cómo esta crisis está afectando los diversos sectores. Este gráfico creo que lo resume muy bien, porque hay áreas que claramente están teniendo un impacto positivo. El área, por ejemplo, de alimentación, el área de salud a nivel de negocio. Luego tenemos también sectores que siempre están allí y que están en primera línea, los sectores primarios, la agricultura,
Pero luego yo también hay áreas que yo creo que es importante resaltar, como la educación y la formación, que yo creo que podrán generar ventajas competitivas importantes gracias a esta crisis, ¿de acuerdo? Y luego ya tenemos los sectores claramente muy castigados, como el turismo, la restauración y, bueno, en general, todo aquello que implica producción de cosas no esenciales, o alimentos no esenciales, como podría ser el caso de la automoción, ¿vale? O que tienen cadenas de suministros muy complejas y muy dependientes. Entonces, cuando hablamos de deslocalización y externalización, me gustaría hacer una puntualización. Cuando hablamos de deslocalización, el proceso se mantiene in-house, normalmente en países low cost, pero es la propia estructura empresarial la que realiza la actividad, pero la traslada físicamente o geográficamente del lugar. En cambio, en la externalización, lo que estaremos haciendo es coger un trozo de la cadena de valor y dársela a un tercero para que realice esa actividad en nombre nuestro, ¿de acuerdo? Porque son dos estrategias diferentes que a veces se confunden. Entonces, cuando estamos hablando de externalización, tenemos que considerar dos escenarios. El primero es empresas que ya tienen actividades externalizadas, ver un poco qué va a pasar con ello, y luego empresas que justamente antes de la crisis del COVID se estaban planteando externalizar. Entonces, en aquellas empresas que ya tienen actividades externalizadas, y esto es un poco mis pensamientos en voz alta en relación a lo que me gustaría abrir el debate, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de que probablemente se incremente las revisiones de las exigencias de acuerdos, contratos y SLAs que aseguren que se cubre, que la empresa en la que tenemos todo externalizado asegure que realmente está cubriendo con lo que se había comprometido a cubrir en el contrato, ¿vale? También las exigencias a nivel de plan de continuidad de negocio, incluyendo alternativas de suministro en casos de roturas de cadena de suministros. Aquí yo espero que las exigencias sean muy altas con los proveedores, ¿de acuerdo? También yo creo que es importante que podemos esperar cambios estratégicos, incluso de cancelación de proyectos, porque de alguna manera quedará también en evidencia aquellos procesos de externalización que no han funcionado demasiado bien durante la crisis, ¿de acuerdo? Entonces, en el mediano, en el largo plazo, probablemente haya empresas que se planteen cambios estratégicos en ese sentido. Búsqueda de proveedores alternativos y especialmente en zonas de menor dependencia, ¿de acuerdo? Y también podemos esperar un posible impacto por las políticas proteccionistas, que ya lo hablaremos más adelante, pero que generen un cambio de estrategia. Luego, en aquellas empresas que se estaban planteando externalizar, podemos esperar retrasos o incluso cancelación de estos proyectos, aumento de los requerimientos y de las exigencias que se tenían planteadas inicialmente. Porque aquí hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta todos ahora. La prudencia ahora está sobre la mesa. En la toma de decisiones, el hecho de asegurar que estratégicamente los proyectos son viables va a ser mucho más relevante que lo que era previamente a la crisis del COVID. Creo también que se va a generar una tendencia a valorar lo local a lo geográficamente lejano. De aquí no estoy diciendo que las empresas vayan a dejar de externalizar, pero sí que creo que es posible que se le dé más fuerza a la externalización dentro de regiones cercanas, como podría ser dentro de la Unión Europea, si estamos hablando de una empresa con base en Europa o en España, versus nuevas externalizaciones en China. Creo que se van a volver a valorar ambas opciones, cuando la tendencia quizás previa al COVID era más ir hacia realmente low cost en China o en la India. También es posible que como las cosas serán complejas, a lo mejor hay proyectos que dejarán de ser prioritarios o que se van a retrasar en el tiempo, y eso puede hacer que baje la demanda para aquellas empresas que vayan a externalizar. Lo que quiero decir con esto es que probablemente haya también una bajada en los precios, en las tarifas en los países que naturalmente se han especializado en externalizar, como China y la India. Van a tener que competir más.
La dificultad en la obtención de la financiación para nuevos procesos de externalización creo que es algo que hay que considerar porque es una realidad. El incremento del riesgo de reputación es un elemento significativo, puesto que externalizar en un contexto de crisis a nivel mediático no va a estar bien visto. Por tanto, hay que gestionar muy bien el riesgo de reputación. El incremento de las barreras de entrada también, puesto que vamos a tener medidas proteccionistas y o populistas. Aquí hay un comentario interesante, y es que previamente a la crisis, estudios de empresas como Marx que se dedican a la gestión del riesgo estratégico ya habían comentado que este punto, el tema de proteccionismo y el tema de medidas populistas eran uno de los riesgos para este año. Y esto es algo que claramente se ha incrementado a raíz de la crisis del COVID. Y un challenge general al modelo de outsourcing global total de servicios, ¿no? Clústeres como comentaba previamente en la India o en la China. Cuando estamos hablando de deslocalización, también tenemos los dos escenarios. Empresas que tienen las actividades externalizadas y, deslocalizadas, y empresas que se van a plantear deslocalizar. Entonces, empresas que tienen actividades deslocalizadas, y pensemos que aquí estamos hablando que está deslocalizada, pero es nuestra gente que sigue trabajando, ¿de acuerdo? Pues va a haber un gran incremento de la incertidumbre y una presión interna para cubrir los objetivos. Va a haber un cambio radical a nivel de gestión de proyectos y traslado del know-how entre unidades de servicios. Necesidad imperiosa de incrementar el nivel de digitalización, ¿de acuerdo? Con la consiguiente necesidad de asignar recursos y, por tanto, un mayor presupuesto. Consideración de cambios a medio y largo plazo. ¿Por qué? Pues porque probablemente haya que plantear el hecho de tener estructuras lo suficientemente flexibles para poder cubrir y hacer backups en caso de una contingencia futura, ¿de acuerdo? Entonces, tener estructuras de servicio o productivas paralelas o que sean capaces de cubrirse en el caso necesario. Esto a nivel productivo es muy complejo y en empresas pequeñas pues es difícil de hacer, ¿de acuerdo? Empresas que plantean deslocalizar, pues yo creo que pasará un poco como en el caso de la externalización. Habrá cancelación de proyectos, habrá reducción de presupuestos de los presupuestos internos para proyectos de este tipo, ¿de acuerdo? Y aquí también estamos hablando de un impacto reputacional y mediático negativo. Es importante que si en el futuro se considera continuar con un proyecto de deslocalización, habrá que hacerlo de manera tal que no solamente sea deslocalizar considerando estrategias clásicas de costes, sino obligatoriamente o recomendadamente que vayan acompañadas de una mejora de procesos significativa. Entonces, impactos concretos en la logística, que son algunas reflexiones que me han venido a la mente mientras realizaba la presentación. En los procesos productivos podemos esperar un incremento de costes de transporte en determinadas zonas y empeoramiento de KPIs y SLAs acordados. Efecto en la calidad de servicio, retrasos, incidencias de calidad y aumentos de siniestros en el transporte, externalizado sobre todo. Rotura, ya lo hemos visto a lo largo de esta crisis, la incapacidad de proveer tanto de servicios como de productos. Aumento de la oferta también, porque se están generando muchas reinvenciones y yo creo que se están creando también muchas oportunidades. Por tanto, es posible que veamos un incremento de la competitividad en esta área. Revisión de rutas y de rutas rentables por todo el cambio geopolítico, geográfico, geoeconómico que estamos viviendo ahora. Y sin duda alguna acciones de proteccionismo en el cual aquí probablemente los economistas tengan que tener un rol importante en asesorarnos en cómo podría afectar negativamente esto los flujos de transporte ya establecidos, pues, con creación de cuellos de botella o incluso haciendo imposible realizar transacciones que ahora eran frecuentes o claves, ¿no?, dentro de determinados negocios. A nivel de nuevas ventajas competitivas,
Yo soy una ferviente defensora del concepto de cadena logística resiliente y ya lo era antes del inicio de la crisis, pero creo que ahora es un elemento clave y fundamental. Cadena logística que no sea resiliente no va a poder, de alguna manera, tener un crecimiento sostenido en un entorno como el que nos estamos moviendo ahora. El diseño tiene que estar adaptado a la demanda. Tenemos que tener rutas, canales paralelos y, por tanto, planes de continuidad que funcionen. No que sea un papel, sino que realmente funcionen. Tiene que haber una verdadera integración, porque esto lo podemos ver en el gráfico que está a mano derecha. La gestión de stock de seguridad y de capacidad libre tiene que ser realmente equilibrada, ni en exceso ni en defecto, pero muy bien gestionada y con visibilidad y trazabilidad. El nivel de colaboración debe ser muy alto y no solamente interno, sino interno, externo y sobre todo a nivel de partners estratégicos. Transparencia, dando visibilidad a las personas y todas las acciones. Los procesos deben ser muy convergentes y sobre todo tiene que haber una rápida reacción a todos los cambios. Esto creo que en esta crisis en la que estamos ahora es muy evidente. Cada día la situación es diferente. Ahora pareciera que ya estamos un poco más tranquilos, pero hemos tenido 3 semanas de montaña rusa, ¿de acuerdo? Creo que todos en este sentido lo habéis vivido de alguna manera. No me deja avanzar. Vale. Puntos adicionales a nivel de ventaja competitiva. El nivel de digitalización y la eficiencia operativa real. Realmente se van a desarrollar nuevos entornos digitales, sobre todo en el área de la colaboración. Herramientas como las que estamos utilizando ahora es un buen ejemplo, pero voy incluso más allá. Se están creando nuevos canales de negociación, incluso de venta. Creación de nuevos modelos de negocio. En el área de logística, además, creo que estamos teniendo muchas iniciativas, tanto en última milla, formación y consultoría, Bytemaster es un ejemplo, organizando estas sesiones, gestión de riesgo y continuidad de negocio. Si antiguamente en logística era importante trabajar en función a objetivos, ahora todavía lo va a ser más. El teletrabajo también es un elemento que impulsa naturalmente a ello. Se interesa que hagamos las cosas y que las hagamos bien, no cuántas horas estemos sentados en una silla, ¿vale? Entonces creo que esto aquí va a haber un cambio de paradigma bastante grande. Empresas que se dedican a gestión de la información y de advisory. Las empresas que sean capaces tanto de confiar en un tercero para que les ayude en el proceso o de tener los mecanismos internos para poder entender cómo funcionan los cambios del entorno y adaptarse, tendrán una ventaja competitiva frente a otras que no estén reaccionando a tiempo y que no estén entendiendo el entorno. La visibilidad y la comprensión de su propia cadena de valor es importante, sobre todo entendiendo la dependencia no solamente de los proveedores de primer nivel, los Tier 1, sino también los Tier 2. ¿De acuerdo? Y uno de los elementos más importantes para mí es la gestión del talento. Tener a las personas adecuadas en un entorno de crisis y de adaptación es fundamental. Estas son las personas que realmente nos permitirán darle la vuelta a la tortilla y encontrar oportunidades donde en estos momentos tenemos crisis. Disculpad que tengo un poco de delay cuando le doy a cambiar la página. Entonces, reflexiones finales. Para mí son momentos de cambio y las variables estrategias que determinaban las decisiones de externalización o deslocalización ya están cambiando. Esto es una realidad. Cuando evaluamos un proyecto de externalización o de deslocalización, no lo vamos a hacer igual que lo hacíamos antes. Vamos a incluir nuevas variables e incluso vamos a gestionar los proyectos de manera diferente. Es un momento de entender el riesgo, de entenderlo bien y tomar las oportunidades subyacentes. Yo personalmente pienso que la crisis es una oportunidad para el sector logístico, porque a nivel estratégico creo que van a haber muchas oportunidades y sobre todo se va a abrir la puerta a la reinvención. Y de alguna manera, pues el desarrollo de nuevos negocios creo que es algo y nuevas maneras de hacer las cosas creo que es algo que va a acompañar al sector. La digitalización es algo que es fundamental. Ya era algo obligatorio, necesario, pero es que ahora yo creo que ya tenemos que hablar
más allá y pensar en la post-digitalización, si me permitís. ¿Qué viene más allá? Ya todos somos digitales. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Y creo que tiene que ver justamente con el concepto de resiliencia y de incorporar elementos que nos permiten ir un paso más allá en la comunicación. Con lo cual me lleva a mi última reflexión. Empresas sin resiliencia no están preparadas para la etapa post-COVID. Más aún si se dedican a la logística como actividad principal. Quien no sea empático, quien no sea smart, quien no tenga procesos lean y no entienda la importancia de la reacción y de la comprensión, no está preparado para la etapa de post-COVID. Muchísimas gracias a todos y buenos días. Muchas gracias a vosotros. Que tengáis un buen día de San Jordi para los que estamos.